se constituye la carga de la prueba como una condición mínima indispensable que deben agotar los sujetos procesales para que el acto que estos ejecutan pueda surtir efectos jurídicos, ¿no? ¿Eso qué significa, jóvenes? Que si yo deseo perseguir el tema de una sentencia favorable, por supuesto ese es el deber ser dentro de toda sentencia judicial, dentro de todo proceso judicial, pues yo debo desplegar una condición mínima y es probar los supuestos de hecho comportados en una norma jurídica. A saber, jóvenes, si yo dentro de este tipo de trámites obviamente persigo la sentencia favorable, ¿cuál es la condición mínima indispensable que yo debo adoptar dentro del proceso de pertenencia? ¿Cuál será? ¿Demostrar qué? ¿Qué es lo que yo debo demostrar dentro del proceso de pertenencia? De lo que hemos hablado en clases anteriores. ¿Qué es lo que yo debo demostrar? ¿Con qué cargas probatorias debo cumplir? ¿O cuáles son las cargas probatorias que debo observar? Manuel, Diana, Samir, Héctor, Andrés. Que haya fungido como señor y dueño, profe. Sí, sí, exactamente. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra carga probatoria? Haber pagado de pronto los impuestos. Bueno, sí, es un acto que se puede direccionar como tema de posesión. Muy bien. Quien direcciona los medios de prueba es la parte interesada. No estamos hablando de la carga de la prueba del demandante, que efectivamente debe dar su actividad probatoria, demostrar esos actos de señor y dueño. El ánimo del corpus, que habla de los elementos integrantes de la posesión dentro del Código Civil, entre otras consideraciones que ya se irán o que ya hemos acotado en el desarrollo de la clase. Entonces, para el demandante, jóvenes, es especial, trascendental, imprescindible que antes de presentar la demanda, antes de acudir a la Administración de Justicia, quien se reputa como poseedor haya cumplido con el tema de los requisitos y las condiciones exigidas tanto en las normas sustanciales como en las normas procesales. Es decir, jóvenes, imposibilita el reconocimiento de mi pretensión. Siempre en derecho probatorio procuro de manejar los conceptos del doctor Hernando de Vicecandía. El texto de teoría general de la prueba, ustedes lo pueden conseguir allí por internet y lo descargan. Tiene alrededor de más de 700 páginas. Es un texto muy interesante, tiene ya una antigüedad considerable. Sin embargo, las instituciones que allí están, algunas de ellas, como la carga de la prueba, en las cuales él establece que es subjetiva, objetiva, concreta y de carácter abstracto, donde él establece criterio de carga de la prueba de manera muy técnica y amplia, donde indica el tema de la carga de la prueba es una noción de carácter procesal que integra una regla de juicio que sirve como indicador para el juez, cómo este debe fallar cuando no encuentre pruebas de unos hechos que le den certeza en los cuales el juez deba fundamentar su decisión e indirectamente le indica a las partes cuáles son los hechos que les interesa probar a efectos de evitar decisiones desfavorables, ¿no? Este es el criterio del doctor Hernando de Candía de carga de la prueba, ¿cierto? Que me incumbe a mí probar dentro del proceso. El 167 a su vez establece desde el Código General claramente, incumbe probar a las partes unos supuestos de hecho a efectos de perseguir la aplicación de unas consecuencias jurídicas establecidas en la norma saber, ¿cierto? Si yo persigo dentro de un ejecutivo o pretendo, mi interés jurídico es, Manuel, que se pague una obligación que está insatisfecha de manera forzosa, obviamente forzosa me refiero, con intervención de la Administración de Justicia, habida cuenta que mi deudor no tiene la disposición ni la voluntad de ponerse al corriente con el pago de esa obligación en su capital y en sus componentes de sus intereses, ¿de acuerdo? Pero yo debo demostrar un supuesto de hecho. ¿Cuál será el tema del supuesto de hecho allí en el tema de una obligación dineraria, jóvenes? ¿Cuál es el supuesto de hecho que yo debo demostrar para que se me apliquen unas consecuencias jurídicas, para que se embargue, para que posteriormente al embargo se secuestre unos bienes claramente, y posteriormente se pongan en pública subasta los bienes cautelados? Pero antes debo desplegar un conjunto de actos inescindibles a efectos de que se cumplan con esas consecuencias jurídicas. ¿Cuál será? Pues demostrar la existencia de la obligación. Demostrar que esa obligación, una vez he demostrado su existencia, que está insatisfecha, que ha sido incumplida, inclusive de mala fe para defraudar mi patrimonio. Ese es un supuesto de hecho. En la pertenencia, para el demandante, el supuesto de hecho que se debe demostrar, aparte de los actos que usted ejecuta, es el tema del tiempo. Un punto muy trascendental, y a ello me refería que antes de acudir a la Administración de Justicia, jóvenes, antes de acudir, yo ya debo cumplir con todos los requisitos, incluyendo el tiempo. No, doctor, abogado, profesor, etcétera. Yo sé que el proceso se demora 5 años, pero yo tengo 6 y sé que voy a cumplir con el tiempo en el transcurso del trámite. Sin embargo, acudamos a la Administración de Justicia y vamos optimizando tiempo, y cuando lleguemos a la culminación del proceso judicial, allí ya he cumplido con el requisito de tiempo, y eso me permitirá también hacerle unas mejoras, unas adecuaciones al inmueble, que también me permitirán demostrar actos de señor y dueño. No, los requisitos los debo cumplir antes de acudir a la Administración de Justicia, ¿verdad? No puedo yo condicionarlo
a una cuestión en el futuro, que por supuesto va a ser de carácter inicial. ¿Estamos claros? Entonces debo demostrar que he ejercido el tema de la posesión de manera pública, de manera pacífica, de manera ininterrumpida, por el término establecido por el legislador, materializando unos actos de señor y dueño en el bien, que me han permitido preservarlo, conservarlo, mantenerlo, que lo he tenido bajo mi guarda y cuidado durante el tiempo establecido y determinado por la ley. ¿De acuerdo? De modo que esta es la carga de la prueba que debe cumplir quien la parte demandante. Ahora bien, para el demandado, ¿cuáles son las cargas probatorias que debe cumplir el demandado? Hemos hablado mucho del demandante, pero el demandado, ¿cuáles serán las cargas probatorias para el demandado, jóvenes? Bueno, más allá de la escritura, ¿no? Pudiéramos decir, alguien en alguna de las clases anteriores decía el título. El demandante en su demanda debe aportar el título. ¿Mm? Digamos que sí, en una regla práctica sí, debe aportar el título. La escritura pública de quien figura como propietario, cómo adquirió perencejo el derecho real de dominio sobre ese bien, sobre ese apartamento, sobre esa finca, ¿cierto? En el tema de bienes inmuebles que se exige a rigor en carácter práctico, ¿cierto? Pero acuérdense que los medios de prueba en este contexto y en cualquier otro proceso judicial tienen el fin último de lograr generar certeza al juez para que se estime la pretensión del demandante, ¿cierto? La pretensión de la contraparte. Les dije en alguna oportunidad el tema del título, yo puedo tener el título, Raúl, Andrés, puedo tener el título, sí, yo soy el propietario de la escritura pública. Con esa prueba de carácter documental, con ese instrumento público, es suficiente para cumplir con esa carga probatoria que hablábamos ahora, y por sí solo el título me permite desestimar el tema de la pretensión del actor. El demandado debe alegar las consideraciones que les indiqué en la clase de ayer. Por ejemplo, que no hay legitimación, usted no tiene la condición de poseedor, usted no cumple con los requisitos establecidos allí en las normas del Código Civil, usted por X o Y motivo renunció al tema de la prescripción, la misma se ha suspendido, se ha interrumpido, sea por requerimiento privado, por el tema de la acción judicial. Todas esas cuestiones es importante que las acote quien, la parte demandada a través de los diversos medios de prueba. ¿Estamos claros? Entonces, de modo que las cargas probatorias, por ejemplo, en cuanto a cómo se ingresó al bien, sea bien mueble o bien inmueble, ¿sí? Desde qué fecha entró en posesión del mismo, ¿cierto? Son cuestiones que le incumbe a quién, a la parte demandante. Y frente al demandado, si en algún momento en el transcurso de esa posesión, en una querella positiva, en otra acción judicial, este individuo reconoció dominio ajeno, y en qué sentido reconoció ese dominio ajeno, pues eso le corresponderá demostrar a quién, a la parte demandada. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, maestro. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí, doctor. Entonces, digamos que por sentido común, jóvenes, de no estar demostrado el tema de la posesión por la parte demandante, claramente eso se constituirá como una sentencia de carácter desfavorable, donde el juez deba negar cada una de sus pretensiones, había consideración que no cumplió con ese criterio de carga de la prueba o condición mínima indispensable que yo debo agotar para obtener sentencia favorable, sea porque reconocí persona con mejor derecho, sea porque no cumplí con el tema del tiempo, o habiendo cumplido con las mismas jóvenes, también puede pasar, Raúl, que no haya logrado demostrar, ¿no? Creo que les dije y les hice un ejemplo de los casos más complejos de manejar en esta área, en mi consideración, son los casos de responsabilidad civil, médica y, bueno, administrativa también, son los casos que les mencionaba hace un momento de los denominados casos difíciles, ¿no? Reviste alta complejidad porque es una cuestión de carácter científica, reviste alta complejidad porque demostrar un error médico debe hacerse de manera científica, constituye también una dificultad que obviamente es una área amplísima que nosotros como abogados conoceremos algunos conceptos básicos que no dominamos cada una de estas cuestiones. Prácticamente nosotros nos estamos confrontando a un conjunto de profesionales que agotaron una cuestión en cuanto a un diagnóstico, en cuanto a un tratamiento, en cuanto a un procedimiento quirúrgico, en cuanto a una cuestión postquirúrgica, ¿cierto? Y nos confrontamos con personas que dentro de la órbita de sus conocimientos tienen ese manejo idóneo de la left artis, ¿cierto? De el área de carácter científico.
Entonces, allí, jóvenes, a pesar de que se haya considerado, se haya materializado un daño, un perjuicio irremediable a una persona que generó un deterioro en su estado de salud o una cuestión de carácter catastrófico, el daño está allí, ¿no? El tema de la clave es cómo demostrarlo, cómo probarlo, cómo cumplir con ese criterio de carga de la prueba, circunstancias, que se transmite en igual sentido, pero digamos que no con el mismo grado de complejidad dentro de los procesos de pertenencia. Dime, Raúl, pertenencia de carácter parcial, ¿de acuerdo? Una pareja estaban casados, ¿cierto? ¿Sí? O bueno, estaban no casados, tenían una relación. Eh, la dama tenía 4 hijos y el caballero no tenía hijos, y esos 4 hijos no eran del caballero, ¿de acuerdo? Entonces la única que tenía descendientes era la dama, ella fallece, él sigue allí ocupando el tema del bien, sigue ejecutando actos de señor y dueño, bueno, él era propietario del 50%, ¿no? ¿Qué pasó? Que los hijos de la señora iniciaron el respectivo juicio de sucesión, les adjudicaron a cada uno el 25%, creo que eran 4 o 5, no lo recuerdo bien. Bueno, les adjudicaron en partes iguales ese 50% y el otro 50% quedó en cabeza del señor, que es padrastro de los anteriores. De modo que el señor, después de fallecida el tema de su compañera permanente, inicia otra relación con otra persona, esa otra persona ingresa allí al bien, de la mano de su hija, comienzan ellas a fungir, digamos que inicialmente en su condición de tenedoras, pero el señor después se enferma, ellas se hacen cargo del bien, allí es donde podríamos intentar o debemos demostrar la interpretación del título, cuando mutaron en su condición de tenedoras a la de poseedoras. Finalmente el señor después de un tiempo fallece, ellas se encargan del predio, pero ejercen el tema de la posesión, podríamos decir propiamente sobre una de las plantas del mismo, toda vez que el otro 50% de la posesión está ejercida en cabeza de herederos, ¿no? Entonces, el señor, como no tenía tema ni ascendientes ni descendientes, pudiéramos decir, estas personas que hoy fungen en su condición de demandantes persiguen el derecho real de dominio a través de un proceso de pertenencia donde su posesión es de carácter parcial, sobre el 50% de la propiedad determinado en una de las plantas de ese bien inmueble. ¿Estamos claros, Raúl? Lo mismo pasa en un predio de mayor extensión, como tú claramente lo refieres, es particular. Alguien en algún sentido, creo que era Héctor me preguntaba sobre el tema de las invasiones, en algo relacionado con los predios baldíos, ¿cierto? Esas invasiones, jóvenes, o barrios subnormales que se establece con esa denominación, generalmente si es un predio de uso privado, hace parte de un predio de mayor extensión, ¿cierto? Entonces, en esos barrios que han sido legalizados de manera transitoria, estas personas, para poder acceder a su derecho real de dominio, generalmente siempre cuentan con un documento de título de promesa que les vendió una persona X, ¿cierto? Entonces, esa es un ejemplo de posesión de carácter parcial. Por ende, yo al proceso judicial le digo, mire, señor juez, este predio que tenía de mayor extensión un área aproximada de 20 hectáreas, la fracción que yo pretendo por pertenencia es esta, que se constituye como el 1.8% del predio de mayor extensión, y lo delimito a través de un levantamiento topográfico que establece un ingeniero en la materia, ¿de acuerdo? Entonces, pudiéramos decir que ahí estoy ejecutando posesión, ¿cierto? Pudiéramos decir de manera parcial en relación con el predio de mayor extensión, y así cada uno de los individuos que se reputan en tal condición respecto de los bienes o respecto del inmueble o de la construcción más bien que han levantado allí dentro de ese predio de mayor extensión. ¿De acuerdo? Entonces, por ello, allí es muy importante individualizar el predio. ¿Estamos claros? Entonces, dentro del proceso de pertenencia, es obligatorio, jóvenes, y les di la excepción a la regla, de agotar el tema de la práctica de la inspección judicial, ¿sí? Conforme lo establece el numeral 9 del artículo 375 del Código General. Pudiéramos decir en qué consiste, cuáles son los objetivos de la inspección judicial. Uno, jóvenes, de los trascendentes, dentro de la inspección judicial como medio de prueba, siendo obligatorio agotarlo dentro del proceso declarativo de pertenencia, el objetivo primordial es que se constate una percepción directa por parte del juez de la posesión alegada por la parte demandante, ¿cierto? El juez coteja y verifica de manera personal, sin intermediación de otro individuo, que es, efectivamente esos actos posesorios se hayan materializado dentro del bien inmueble en el cual se pretende el tema de la ocupación, ¿de acuerdo? De modo que la instrucción judicial no tiene únicamente el tema del propósito de que se examinen las características físicas, geográficas
o la condición actual del bien, ¿cierto? Que pudiéramos decir que lo importante acá es corroborar el tema de la identidad del bien, ¿cierto? Que es objeto de la litis, para corroborar o cotejar que el bien que usted señaló dentro de la demanda sí es el mismo, ¿cierto? En virtud del cual usted está reclamando por pertenencia, que no exista confusión o ambigüedades en el derecho de propiedad que puede ser adjudicado por una sentencia judicial en virtud de unos actos posesorios. Entonces, podemos decir que el objetivo primordial es que se constate directamente sus actos posesorios y que se han materializado allí en un bien que es plenamente identificable, que está escrito dentro de la demanda, que es uno de los requisitos que establece para este tipo de controversias, donde se suscita el conflicto por derechos reales. De modo que acá puede ser indispensable, lo que habíamos referido, un dictamen pericial para corroborar la identidad o la identificación del predio a través de un topógrafo o a través de un levantamiento topográfico. Eso por un lado, jóvenes. Por otro, el otro objetivo que comporta el desarrollo de la ejecución judicial, como también claramente ya lo decíamos, es corroborar el tema de la instalación de la valla, que efectivamente se haya cumplido con ese criterio de publicidad frente a las personas indeterminadas. De modo que nosotros ya dijimos cuál es el objetivo del tema de la valla, que es el emplazamiento a todas las personas que se crean con derechos, y que por supuesto el tema de la valla esté ubicado en un lugar que sea visible para todas esas personas que puedan tener algún interés dentro del bien que se pretende expropiar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Circunstancia Sí, que claramente se corrobora con las fotografías que aportan los respectivos apoderados, dejando constancia de ese criterio de publicidad, y allí el juez lo verifica. ¿Cuál es el otro objetivo de la inspección judicial, como se lo mostraba en el auto que compartíamos con Hugo Ferney en clases inmediatamente anteriores? Dentro de la inspección judicial se pueden practicar un conjunto considerable de las pruebas que han sido solicitadas por cada una de las partes dentro del proceso de pertenencia, todo con la finalidad de resolver el tema de las pretensiones de la demanda y por supuesto las excepciones que se hayan planteado por el demandado de existir el tema de la oposición. Entonces, es plenamente factible que en el desarrollo de la instrucción judicial se reflexione las declaraciones de parte, de interrogatorio, que se ordene la comparecencia del perito, que se ordene la comparecencia de los testigos, que se pueda alegar de conclusión y que allí mismo se pueda emitir la sentencia que en derecho corresponde. ¿Estamos claros, jóvenes? De modo que allí se pueden ordenar y practicar todas las pruebas que el juez considere necesario y asimismo el juez hacer el respectivo interrogatorio oficioso tanto a las partes como a los testigos para que hagan una narración de los hechos que les pasó. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? De modo que también dentro de esta misma cuestión, dentro de la práctica, es una cuestión del diario vivir, que el tema de estas acciones judiciales se hagan con temeridad o que se presente fraude en las mismas con determinados fines particulares de engañar a la administración de justicia. Entonces el juez a través de la inspección judicial debe asegurarse de que efectivamente esa posesión esté en cabeza de quien la alega por el tiempo determinado y con todos los requisitos que nosotros ya establecimos dentro del referido características del proceso de pertenencia, donde el juez también, por supuesto, es importante y trascendente la identificación del predio y, por supuesto, el juez hará un recorrido del mismo, no solo para validar esos actos posesorios, sino también para determinar e individualizar el mismo en el tema de su cabida de linderos, y por ello vuelvo y le reitero que es importante en algunos casos el tema de la topografía. En la medida que para el juez no es suficiente lo referido por las partes en la demanda y en la contestación de la demanda, y tampoco lo referido por cada uno de los testigos dentro del proceso judicial, los cuales en la práctica no siempre son los más imparciales posibles, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, joven. ¿Cuál será otro objetivo de la instrucción judicial? ¿Qué otro objetivo se nos ocurre, jóvenes, de la instrucción judicial? Que dentro de la instrucción judicial otro objetivo que comporta es que allí se puede resolver el conflicto presentado entre dos o más partes, ¿no? Allí se puede resolver el litigio, ¿no? En la medida que allí el juez puede emitir los actos propios de la audiencia inicial, de la instrucción y juzgamiento, y puede emitir la sentencia que en derecho corresponda. Por ende, si las partes están en desacuerdo con esa decisión judicial, allí los apoderados están plenamente facultados para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de ser procedente. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, muy bien. Hablemos de el tema de la sentencia. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia dentro del proceso de pertenencia? ¿O cuáles son las cuestiones trascendentales dentro de la sentencia? Ya hablando de la sentencia, jóvenes, habiendo el juez identificado el tema del predio, es trascendente esa cuestión particular, la identidad del bien objeto de la ley.
para que el juez pueda declarar el tema de la pertenencia, debe estar seguro, como dicen los penalistas, debe fallar más allá de toda duda razonable, en virtud del cual la instrucción judicial le permitió verificar y proteger la identidad del inmueble o del bien mueble, bueno, como corresponda, a efectos de acceder a las pretensiones de la parte demandante, donde la parte demandante ha identificado en la demanda el bien, y si este es uno distinto al que el juez corroboró en el desarrollo de la instrucción judicial, a la hora de emitir el tema de la sentencia, pues por supuesto que la misma va a ser en un sentido de carácter desfavorable para la parte demandante por la falta de identificación e individualización del predio. Les dije que lo aconsejable para predios rurales, cuando se pretende una fracción o un porcentaje de cualquier derecho de propiedad, hablando de bienes inmuebles, es importante hacer el tema de la topografía para que exista una coincidencia entre lo referido en la demanda, ¿cierto? Y la corroboración de esas cuestiones, de esos linderos, por el juez en la instrucción judicial, la identidad del predio. Si no se identifica el predio y existen desavenencias, allí existirá una dificultad para que la pretensión, por X o Y motivo, prospere, ¿cierto? ¿Qué más cuestiones podemos nosotros indicar en cuanto al tema de la sentencia entre el proceso de pertenencia? Pues claramente lo hemos dicho, la demostración de la posesión, que debe ser de carácter pacífica, por el tiempo exigido por la norma, sin interrupción alguna, de modo que declarar el tema de la pertenencia, eso significa que el individuo que la alega ha poseído el tema del bien por el término establecido en la ley, sean 3 o 5 años, sean 5 o 10 años, dependiendo del tema de la calidad de los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes claramente en su derecho sustancial en la parte de bienes, saben que la posesión consiste en la tenencia que se tiene, pero con condición de ánimo de señor y dueño de cualquier tipo de bien y que me comporte como propietario, es esa relación de carácter material. Y el sentimiento, ¿cierto?, a nivel interno, que comporta determinados actos como señor y dueño, ¿sí? Por poseer el tema de la cosa de manera directa o por interpuesta persona, como se los indicaba yo el día de ayer. Debo demostrarle al juez la conservación de la posesión, a pesar, Cristian y Héctor, de que la misma, por X o Y motivo, o por X o Y motivo, el tema de la propiedad se haya transferido a otra persona. O aún cuando el tema de la tenencia del bien la tenga otro individuo, porque el poseedor, usufructando el predio, se la ha dado en arriendo, se la ha dado en usufructo, se la ha dado a título de depósito, todos ellos no traslaticios de dominio, porque yo como poseedor no tengo la posibilidad de transferir el dominio pleno de el tema del derecho de propiedad. ¿Estamos claros, jóvenes? Si por algún motivo, para cerrar, jóvenes, por X o Y cuestión, el juez niega el tema de las pretensiones, les dije en algún momento que el tema de la sentencia, digamos que así niegue el tema de las pretensiones, pues por supuesto hace tránsito a cosa juzgada, pero en este tipo de cuestiones, en cuanto al proceso de pertenencia, eso no significa que el poseedor no pueda acudir ante la Administración de Justicia a futuro con el mismo propósito de obtener sentencia favorable cuando éste haya cumplido con los requisitos que le quedaron faltando en el primer proceso, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que el tema de la cosa juzgada recaerá directamente sobre los hechos que alegué en ese tiempo como causa de la pretensión, pero estos pueden tener una variación en el tiempo, donde mejore mi condición en virtud del bien que yo reclamo por pertenencia y pueda iniciar un segundo proceso judicial. Si se malogró el primero por X o Y motivo, ¿de acuerdo? Se puede que en el primer proceso, jóvenes, me hayan negado la pretensión porque tenía 9 años de posesión. Bueno, ya han pasado 3 años, me negaron, claramente ya cumplí con el tiempo. Entonces puedo iniciar a continuación del otro proceso judicial, nuevamente el proceso de pertenencia para que se me reconozca como está, ¿de acuerdo? Lo mismo sucederá, jóvenes, si por X o Y motivo se interrumpió el tema de la prescripción y de todas maneras esa interrupción de la prescripción imposibilitó que yo siguiera o que yo superara el tiempo definido por el legislador para acceder al derecho, ¿cierto? Entonces, si tal cuestión a futuro se llega a superar y llego a cumplir también con el tema del tiempo, eso significa que podré volver a acudir a la Administración de Justicia para lo particular, ¿verdad? Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces,